En Te digo la otra, Yo no creo que hay unos genios de las cosas que estudian los libros y dicen, esta es la solución. miramos la sociedad desde el laboratorio. Que hay necesidades en el Uruguay que requieren que nos concentremos en esas tareas. Conciencia. Y seguimos con más Te digo la otra entonces. En este espacio Conciencia vamos a recibir, como comentábamos en la apertura del programa, a María Noel Míguez, quien es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y es responsable del núcleo interdisciplinario del Grupo de Estudios sobre Discapacidad, que trabaja desde 2005 sobre diversas temáticas vinculadas al problema de la discapacidad en Uruguay. ¿Cómo estás, María Noel? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, en primer lugar, y para empezar a conocer un poco el trabajo que ustedes realizan, ¿qué es el GEDIS, este grupo interdisciplinario, y bueno, y qué líneas de investigación están desarrollando? Bien, el GEDIS es el Grupo de Estudios sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales, que lo creamos en el año 2005 y desde ahí nos hemos dedicado fundamentalmente a la investigación en el tema de la discapacidad desde lo que es el modelo social basado en derechos para superar lo que era el modelo médico, que igual sigue bastante vigente más de lo que quisiéramos, o el biopsicosocial. El modelo social implica otra cuestión mucho más enmarcada en lo social y en la base de derechos, que es lo que entendemos que es sustancial hoy día para sociedades inclusivas. Uh-huh. ¿Y cuáles son las principales líneas que están desarrollando para investigar? Históricamente las más demandadas ha sido educación inclusiva y toda esa cuestión. También hemos hecho discapacidad y trabajo, la cuestión de la medicación abusiva con psicofármacos, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados para las personas en situación de discapacidad. Y ahora estamos en 3 líneas de investigación, porque ganamos el grupo I+D de CSIC en el periodo 2018-2022 y una de las líneas es más teórica sobre la construcción social de la discapacidad, que estamos tratando de mirarla desde la decolonialidad. Después otra es el rol y figura de los asistentes personales pagos por el Sistema Nacional Integrado de Cuidados que están yendo a centros educativos en ANEP. Y una tercera línea es sexualidad y discapacidad. En este momento andamos en esas 3 líneas y después hacemos enseñanza y extensión y actividades en el medio. ¿Se trabaja en el Estado esta temática desde una perspectiva de derechos? ¿Y qué áreas de política pública ven ustedes con mayores falencias en esta perspectiva? Sí, en el Estado se trabaja quizás más discursivamente desde el modelo social de lo que de hecho se hace. En realidad se trabaja en concreto más desde un modelo médico, desde un modelo biopsicosocial, que todavía cuesta mucho sacarlo, más por la idiosincrasia del Uruguay, que es una sociedad absolutamente medicalizadora y medicalizada, ¿no? Uh-huh. Entonces la mirada del médico sigue siendo como, wow, es el salvador. Y en realidad, lleva mucho tiempo de construir eso y sacar como, ir haciendo rodeos por otros lados desde lo social, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay equipos interdisciplinarios, ya el médico en muchos de los ministerios, por ejemplo, no es la única mirada, pero también hay miradas que, por más allá que se generen equipos interdisciplinarios, las relaciones asimétricas de poder, si se siguen reproduciendo, sigue siendo la voz médica la que sigue estando, ¿no? De todas maneras, está yendo más hacia el modelo biopsicosocial y con esto me refiero a lo que es la CIF, por ejemplo, que es de la Organización Mundial de la Salud, que también, si sale la Organización Mundial de la Salud, más de biopsicosocial, con mucha simpatía, no puede ser. Modelo social no es ni de casualidad. Uh-huh. Y ahí hay muchas distancias, porque en realidad el discurso de muchos lugares es de discursos desde el modelo social y los hechos son antagónicos, ¿no? O sea, son políticas bien desde el modelo biopsicosocial con mucha suerte. Entonces, en el Estado se puede hablar que de repente hay algunas contradicciones, incluso a la interna del Estado, hay algunas instituciones del Estado que tienen más preponderancia del modelo social y en otras todavía no se terminó de cambiar el paradigma. Sí, y dentro de cada ministerio hay miradas distintas. Es toda una lucha. Hay varias luchas, ¿no? Uh-huh. En la arena política es una lucha que se hace a la interna de los distintos espacios, pero también es una arena desde lo sindical y las luchas por el reconocimiento de la sociedad civil organizada y desde la academia acompañando.
de que realmente se efectivice el modelo social, que no sea solo discurso, que se haga realmente, pues si no genera muchas frustraciones al final, ¿no? Esperando que te vas a encontrar con una cosa, te terminas encontrando con otra, porque bueno, los discursos van por un lado y las acciones por otros. Esto no significa que sea único en Uruguay, es constante en los países del mundo occidental, más que en el oriental, no tengo ni idea. Pero el mundo occidental, de estas distancias entre discursos, porque claro, el modelo social es presencia, es discurso y es acción, ¿no? Es justamente la concepción de entender que somos todos sujetos de derechos, somos todos y todas iguales, no solo ante la ley, sino en el ejercicio de la vida cotidiana, y que cada ser es diverso, ¿no? Entonces, ahí no se habla de problemática en la discapacidad, sino de temática. Es un tema, no es un problema. El problema se lo atribuimos nosotros, y nosotras, los que nos creemos normales, entre comillas, cuando ubicamos a estos otros en una situación de desigualdad. Pero es irresponsabilidad nuestra, no es una cuestión de los sujetos en sí, las personas en situación de discapacidad. Bien. ¿Cuáles dirías que son entonces, en materia de políticas públicas, las principales falencias que tiene Me el imagino Estado? que debe haber más de una. Sí. A ver, vuelvo a decir, hay de todo un poco. Yo soy, por ejemplo, una defensora bastante acérrima en lo que es el último quinquenio del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Uh-huh. Con el poco presupuesto que han tenido por los recortes que se hicieron desde el comienzo de este tercer gobierno frente amplista, han hecho maravillas. La gente del sistema de cuidados es muy interesante y han hecho cosas muy interesantes y me parece un ejemplo claro de cómo el modelo social de discapacidad puede ser contemplado. Y donde, bueno, lamentablemente la cuestión de los recursos económicos limita mucho más de lo que pueden hacer. Uh-huh. Después hay idas. Yo que sé, INEFOP es un lugar bien interesante para capacitación laboral, ¿sí? Que generan cursos inclusivos directamente, o sea, no difieren, no hacen cursos para personas en situación de discapacidad y para los que no están en situación de discapacidad, sino son cursos para lo laboral. Entonces, esas son movidas que son bien interesantes. Claro, y esto es bastante reciente, las cosas que mencionás. Ya me imagino que tiene ciertos años de la última proceso, década, pero ni tanto. Con esta claridad, bueno, el sistema de cuidados arrancó en el 2014, efectivamente, y el primer año fue como de plan piloto, y recién la ley estuvo en el 2015, en noviembre, ¿no? Pero insisto, tampoco se puede hacer mucho si no hay recursos económicos para desplegarlos, ¿no? Más allá que haya muy buenas voluntades. Que ojalá, bueno, puede ir cambiando esto, que es también coyuntural. El Uruguay no es una isla perdida en la nada, o sea. ¿Qué prácticas discriminatorias son las más denunciadas por este colectivo? ¿Y qué recursos o mecanismos cuentan justamente para atender esos? Bien. La que más sale por todas partes es la de la educación, ¿no? Con tanto discurso, educación inclusiva, la ley de educación, general de educación del 2008 habla de educación inclusiva, la ley de discapacidad del 2010 habla de educación inclusiva, y a la hora de llevar familias a sus hijos e hijas en situación de discapacidad a escuelas comunes, la mayoría de las veces no les habilitan. Que esto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Son cambios que generan muchas resistencias, porque todo cambio genera resistencia, pero bueno, se irá buscando los lugarcitos de a poco. Hay que trabajar mucho, las cosas no se imponen porque hayan leyes que reconozcan, en realidad las leyes están geniales, pero eso tiene que acompañar con reconocimientos a nivel de la sociedad. Si eso nos acompaña, el marco normativo puede ser divino, pero no se ve en hechos. Uh-huh. Con respecto al tema educativo, te quería consultar. Hay como, por lo que tengo entendido, obviamente tú sos experta en la materia, pero hay como dos paradigmas de repente de cómo incluir a las personas con alguna discapacidad dentro del sistema educativo, ¿no? Hay algunas personas que tienen más una visión inclusiva, como la que tú decías, que es explícita en la ley de educación 2008, y hay otras personas en realidad que, bueno, supongo que es el paradigma más antiguo, que tiene que ver como con escuelas o instituciones más especializadas para atender ciertas realidades de discapacidad. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos paradigmas y por qué uno de ellos es mejor? A ver, capaz que sin cargas valorativas, pero sí, bueno, sí. No, pero necesariamente tu posición a ver, como estudiosa lo que hay es como un proceso que viene a nivel internacional, y Uruguay
nada, lo aplica a partir más que nada de UNESCO, de Naciones Unidas, las medidas internacionales. Por ejemplo, antes, desde el principio de siglo hasta los 70, un poquito más, 80, era el modelo segregador, ¿no? O sea, escuelas especiales para la diversidad, para esos otros que eran distintos. Después, UNESCO instauró en la década entre los 70 y 80 ya Uruguay la concepción de integración, que es en un espacio común pueden haber clases integradas, pero son clases diferenciadas. El modelo de inclusión implica que es posterior a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2006, en consonancia con lo que venía trabajando UNESCO, y llevan a la educación inclusiva. Pero ahí, a ver, si Uruguay tiene ratificada la convención, en el 2008 la ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene dos leyes, que es la de educación y la de discapacidad, ¿no? Que hablan todas de inclusión. O sea, las resistencias van por otro lado. Pero vuelvo a decir, no hay marco normativo fuerte si no hay una sensibilización genérica, ¿no?, en la temática. Visto esto que nos decís, ¿no?, de las ratificaciones de Uruguay, estos tratados y demás, igualmente en Uruguay siguen existiendo instituciones de este tipo y escuelas especializadas, ¿no? A ver, la educación especial está en un tránsito bien interesante en el Uruguay, ¿no? Entre justamente dejar de ser escuelas especiales para ser centros de recursos. Uh-huh. Entonces, ahí el rol de las maestras y los maestros itinerantes es fundamental para justamente generar vínculos con otros espacios territoriales donde los niños y niñas en situación de discapacidad puedan llevar un proceso de educación inclusiva, pero enmarcados y contenidos por un territorio, por redes que sostienen ese espacio. Uh-huh. Entonces creo que es bien interesante. Está en proceso de cambio, es largo, pero está llevando mucho tiempo acá, como en cualquier otro lado de América Latina seguro, y mismo de otros países en Europa. ¿Es una cuestión de recursos, una cuestión de voluntad política, de visibilizar la temática? ¿Cuál es el mayor obstáculo? Yo creo que lo que falta es reconocimiento en lo que se le llama la esfera de la solidaridad, que es en la sociedad. La sociedad no tiene conocimiento por lo general de la temática y el desconocimiento lleva a eso, ¿no? O el miedo que genera, porque si es algo que sale sistemáticamente en las investigaciones que hemos hecho, desde cómo vivencian las personas en situación de discapacidad y los que nos consideramos normales, entre comillas, es la palabra miedo. Miedo a no saber qué hacer con esta persona que es diferente a mí, miedo a quedar interpelado o interpelado, o ay, mira, si quedo expuesta o expuesto a hacer algo que no corresponde, entonces más vale no hacer. Hay muchas cuestiones que están mezcladas y, bueno, por ejemplo, que no hayan equipos interdisciplinarios en las escuelas es una gran falencia, y eso hace recursos económicos obviamente también. A ver, las maestras y los maestros están en la guerra con escarbadiente, ¿no? O sea, hay que sacarse el sombrero realmente, pero claro, lo hace que implica todo un proceso de cambio que implica que se cambie también la formación del magisterio, en los profesores para secundaria, en la UDELAR estamos haciendo distintas cuestiones para también sensibilizar, pero la formación es fundamental que contenga transversal la discapacidad, no que sea una materia específica que la puedo hacer si tengo ganas porque es optativa, no, que sea transversal, pues las prácticas pedagógicas inclusivas generan eso, o sea, justamente enseñar en la diversidad, no le enseño a estos 20 y estos 2 que son distintos, decime qué hago con ellos, ¿no? Uh-huh. Que es lo que pasa. En la Universidad de la República, ¿cómo estamos con ese tema? Y, a ver, tenemos un rector hoy día que a la red temática de discapacidad de la UDELAR, que la coordino yo como desde la Facultad de Ciencias Sociales y Serrana Martínez desde la Facultad de Química, pero habemos 13 servicios implicados, vienen de acá de la FIC, también van, y hemos tenido en abril una reunión que el rector fue a nuestra reunión de la red y a pensar conjuntamente y a ver cómo se podía hacer, y bueno, y quedamos con él en empezar a trabajar en 2 niveles, con el rector, digo, con Arim. Sí. Uno lo que es UDELAR inclusiva, o sea, para que las cuestiones no se hagan como qué facultad sociales, psicología o el ISEF, que no sé, les mueve más la temática, hacen cuestiones singulares y los estudiantes y las estudiantes tienen mayores posibilidades de cursar,
que a otras facultades. Entonces la idea es desde el rectorado que baje una línea para UDELAR inclusiva con el protocolo del MEC instaurado, que va a pasar por el CDC y de ahí en más. Y también lo que queremos es hacer un observatorio de las discapacidades de la UDELAR. Entonces por esos dos lados está bien interesante y está bueno que desde el rectorado abran las puertas y digan, bueno, ¿qué necesitan? ¿Cómo se hace? Y despleguémoslo. María Noel, recién mencionaste a INEFOP, tocando el tema un poco del empleo, ¿no? Sí. ¿En qué situación está hoy la aplicación de la ley de empleo para personas con discapacidad? Y si esta normativa representa una solución al problema o simplemente es paliativo. Bueno, hay dos leyes en realidad. Está la ley 18651, que es la de discapacidad del 2010, que ahí planteaba el 4% para las vacantes en empleos públicos, en el orden de lo público. Ahí vamos, en todo el país todavía no se llega al 2%. Uruguay no, Montevideo está como más sobresalido, pero en el interior hay muchas falencias en este sentido. Y la ley de empleo privado, que es muy reciente, todavía no hay tiempo para ver cuánto sea, es demasiado reciente. Pero bueno, confiemos que pueda dar resultados. Y sobre si esta es como yo la entiendo personalmente y en el GEDIS como lo conversamos también o lo trabajamos, que es un tránsito hacia lo que son sociedades más inclusivas. En la medida que todavía la sociedad no sea inclusiva, hay que generar recursos intermedios para que no se continúe vulnerando a una población específica, ¿no? Es como algo intermedio, quisiera creer. Igualmente, consultarte sobre las modificaciones que tuvo a último momento esta ley que se terminó aprobando el año pasado, si no me equivoco, o a principios de este año. Yo creo que fue a finales del otro o a principios de este año. Bueno, la ley de empleo para personas con discapacidad, que antes que volviera a la Cámara de Origen, tuvo algunas modificaciones de último minuto por la bancada de gobierno. ¿Qué opinión te merece? Sí, a ver, ahí hay varias cosas, me parece. A ver, en realidad el proyecto que sale del PIT-CNT es bien interesante. Ahí desde la academia estuvimos participando. Yo justo del GEIS habíamos hecho una investigación 2012-2014 sobre empleo y discapacidad, un estudio comparativo entre Francia y Uruguay, y cosas de allá de los marcos normativos y cómo generaban todo este dispositivo en Francia. Lo trabajamos en el PIT-CNT y alguna de las cuestiones es de lo que sale la ley francesa. Claro, eso es lo que uno presenta como proyecto y después pasó a diputados, que fue bien interesante como diputados. Lo tomó, casi no hizo cambios y pasó al Senado y ahí se complicó un poco más. Y no es de la bancada de gobierno, en realidad hubieron varias tensiones. Uh-huh. Yo no sé si lo pondría en lo político partidario, sino en disputas entre la Cámara Empresarial y lo sindical, y hay otras disputas que trascienden lo político partidario. Uh-huh. Entonces vuelve a diputados, una cosa bastante cambiada, y eso es lo que genera como broncas al final habíamos generado un preproyecto de pensado además en conjunto con las personas en situación de discapacidad, y vuelve una cosa bien normativa, bien desde la mirada de la normalidad, o sea, bastante más compleja, donde la mirada social de la discapacidad, desde el modelo social, queda bastante interpelado. Uh-huh. Bien. Consultarte también por la accesibilidad en las ciudades, ¿no? Es un tema que viene tomando como más protagonismo. Se está haciendo visible, sí, finalmente. Sí. Hay que enseñar que los conductores y las conductoras no estacionen en la bajadita, que eso es un clásico. Fundamental. Y otra cosa son los monopatines. Eso yo no sé si lo han trabajado alguna vez, lo han visto. El uso de los monopatines, que lo dejan en el medio de la nada, muchas personas ciegas y con baja visión han tenido... se lastiman. Sí, no lo esperabas. Exacto, porque te lo encontrás en el medio de la nada. Sí, el otro día justamente leía un post en Facebook de una persona que es ciega, que decía, por favor, las personas que anden en esto, intenten ponerlo como sobre la pared o sobre una esquina, porque en realidad ya han habido algunos inconvenientes. Hay bastantes, porque realmente se lastima a la gente. Es una cosa que no se lo espera y se cae. Uh-huh. Consultarte más que nada, ¿cómo ves a la ciudad de Montevideo en materia de accesibilidad? Yo creo que está mejorando muchísimo, uh-huh. ¿no? Ya en la Intendencia de Montevideo tiene una Secretaría de Accesibilidad y Discapacidad que para mí es realmente genial. Con Federico Lezama a la cabeza, Tania Garrevere como trabajadora social, y un equipo bien interesante
que trabajan todas estas cuestiones y han ido granito a granito trabajando hace años para generar realmente accesibilidad a nivel de Montevideo. Bueno, ya han visto que hay rebajes, los rebajes ya no nos sorprenden ver, es más, cuando hay espacios que no tienen rebajes, nos llama la atención, o a mí por lo menos. Y se ha hecho bien esa cuestión de trascender de la locomoción, el transporte, que había una línea, ¿se acuerdan que hace unos años había solo una línea que hacía el recorrido por los hospitales? Eso se erradicó por suerte y ahora la flota desde el 2007-2008 está con la exigencia de que vayan poniendo unidades accesibles, ¿no? Entonces va cambiando y la intendencia realmente es bien interesante. Y lo otro que es distinto, la intendencia, que es normativa montevideana, no de todo el país, que eso es una lástima, es que tomaron lo de la UNIT de accesibilidad y todo lo que se construya en Montevideo, oficinas para lo público más que nada, tienen que ser accesibles. No hay espacio. Todo lo nuevo en el ámbito de lo público, pero solo en Montevideo. Entonces te vas un poquito para afuera y ves una distancia. Claro. Sí, bueno, te iba a consultar eso a nivel país, entonces me imagino que es un poco diferente la realidad. Muy complicado. Acá, a ver, está también desde la Intendencia la gratuidad de los boletos. En otros departamentos, en algunos se les hace alguna rebaja, pero tampoco tanto, o sea, nada. Hay muchas cuestiones que facilitan estar en Montevideo, lo que es una lástima, porque en realidad tendría que ser políticas nacionales, no departamentales, porque las intendencias se desplieguen más o menos con relación a la temática. Para finalizar, consultarte más que nada tu opinión o el punto de vista que tienen ustedes desde este grupo de algunas actividades que hay que están mucho en debate, sobre todo cada vez que se organiza la Teletón de repente o alguna actividad de ese tipo en donde se supone que los beneficiarios son personas con discapacidad. ¿Qué opinás desde esta perspectiva, ¿no? A ver, ahí te puedo dar dos respuestas, a ver si me sale. La Teletón es toda una cuestión, ¿no? Igual quiero rescatar el intento que está haciendo Teletón Uruguay por desprenderse de ese modelo más de dar lástima y pedir plata y poner la cara del niño de la niña Teletón. Hace 2-3 años que hay un cambio, ¿no? Sí. Han trabajado bastante con nosotros, nosotros con ellos. Entonces es bien interesante la movida que está haciendo. Claro, junta menos plata, porque la lástima lamentablemente genera. Pero bueno, es todo un tema y lo que se hace en concreto en Teletón es bien interesante y no hay otro lugar donde se hace. El tema es la manera en que se recauda ese dinero, que no está bueno. Generar lástima a través de, justamente, porque la discapacidad, como les decía, es una temática, no es una problemática, no es un padecimiento, y es lo que muestran. Y lo otro es la marcha que se hace en todos los 3 de diciembre, que yo no dejo de sorprenderme. Vamos a hacer este año la 7ª o la 8ª marcha, que se corta solo la mitad de 18 de julio. Entonces tú vas transitando en la marcha y el cordón que limita entre el tránsito que te viene en contra son usuarios de sillas de ruedas por lo general. Entonces es un peligro de acá a la China. Entonces eso hay que revertirlo. O sea, el año pasado éramos 4 cuadras de media. Dicen que no somos tantos o tantas, pero bueno, justamente si se amplía el espacio vamos a poder generar más. No es lo mismo cerrar la mitad de 18 de julio que 18 de julio y generar conciencia a través de eso. Eso a mí me parece, realmente me preocupa mucho. Que no se jerarquiza. Exacto. Debe ser la única marcha que se cierra solo en la mitad de 18 de julio. Yo no he ido a otra marcha que solo cierran la mitad. Insisto, con el riesgo que eso conlleva. Porque son las personas en situación de discapacidad las que hacen los límites con el transporte público. Sin dudas. Bueno, más que interesante entonces los hallazgos que nos comentaste de la investigación y seguramente va a faltar oportunidad en la que sigamos enterándonos al respecto del trabajo del grupo. Muchas gracias y un placer haber estado acá. Muchas gracias. A vos. Te digo la otra. Yo no lo hice público, ellos lo subieron a las redes. Búscanos en Facebook, Twitter y YouTube.